Y ahora tenemos la suerte de contar con nosotros a la doctora Luján Coman. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Ha trabajado en Barcelona durante 32 años en el Hospital Valdebrón como especialista en anestesia y reanimación y más concretamente en anestesia en cirugía cardíaca. Fue parte del equipo pionero de trasplante de pulmón en España. Es presidenta de la Fundación Iclovi, empresa sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar el mundo en el que vivimos, y su logo, ciencia, conciencia y compromiso. Y lo realiza con 3 objetivos: divulgación de conocimiento a través de cursos, investigación de la conciencia, por ello es directora del proyecto LUZ, que trata sobre la conciencia durante el paro cardíaco registrado en hospitales, y con el objetivo de la acción de impacto social. Da cursos, conferencias, entrevistas en prensa, radio y televisión para ayudar a cambiar patrones que nos lleven a tener una vida más plena, más consciente y más feliz. Escritora del libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo, ya en su 20ª edición. Directora y presentadora del canal de YouTube Somos Alma. En la introducción a la 8ª edición del libro mencionado, cuando empecé a leerlo, lo primero que leí, Luján afirma en la introducción: la muerte existe, pero solo la del cuerpo físico. Nosotros somos más que simplemente materia. Somos un cuerpo de energía, un cuerpo emocional con nuestros pensamientos e intenciones y un cuerpo espiritual. La base, nuestra esencia, aquello que somos, sigue existiendo. Bienvenida, Luján, y te dejo con el silenciamiento y tu ponencia Nacer y Morir, parada intermedia del tren vida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Aurora. Bueno, hablar. ¿Se oye? Ay, gracias. Hablar después de esta mañana con los ponentes que hemos tenido es un reto importante. Y además, si a eso le sumamos después de comer, a esta hora, pues como que, claro, si el tema fuera divertido, pues dices, la gente se anima, pero el tema es como muy profundo y podemos caer en un profundo sueño. No pasa nada, porque entra. Aunque no estemos conscientes, toda la información entra. Pero si además vamos a hacer una mini meditación de silencio, ya eso es el no va más. Yo aspiro y espero que no os durmáis. Pero vaya. Entonces, vamos a empezar a hacer la meditación. Son 10 minutos de silencio. Yo hablaré y haré un poquito al principio, luego estaremos en silencio, cada uno en su respiración, en su presencia, en su corazón, a su ritmo. Y cuando oigáis una campana, ahí es el momento de despertar. O sea que si queréis aprovechar para desconectar 10 minutos, pues eso tenemos. Nos sentamos con la espalda recta, los pies en el suelo sin cruzar. Sentimos la energía del grupo. Sentimos la sonrisa en nuestro corazón. Y a través de 3 respiraciones profundas, lentas, suaves, reconectamos con nuestra esencia.
Visualizamos en lo alto un círculo que es el alma de este grupo, de este hermoso grupo. Y visualizamos ese alma como una flor de loto de 12 pétalos, blanco, luminoso, brillante. Nos unimos a los maestros, a los seres queridos que nos han precedido, y a nuestras esencias. Y desde ahí desciende una luz de color dorado que va a cada una de nuestras cabezas, a nuestra alma individual. Otro hermoso loto blanco de 12 pétalos a 40 centímetros de nuestras cabezas. Y desde ahí, la luz dorada desciende a nuestro cerebro. Visualizamos que la luz va al hemisferio derecho, atraviesa el cuerpo calloso que une ambos hemisferios, va a hemisferio izquierdo e ilumina todas las neuronas como si fuera un cielo estrellado. Y desde la pineal, en el centro de nuestra cabeza, desciende esta luz al centro de nuestro corazón. Y en el centro de nuestro corazón, la luz se divide en 4. Un foco hacia adelante, un foco hacia atrás y 2 focos en los laterales. Y vemos que va al vecino de al lado, de la izquierda, al de la derecha, al de delante y al de detrás, haciendo unas cruces, un entrecruzamiento de energías desde ese alma del grupo que somos a nuestra alma individual, a nuestro corazón y al corazón de todos los que nos rodean. Y desde esa unión, desde ese todos somos uno, vamos a estar unos minutos en silencio. Qué curioso, ¿no? Que se ha acabado y todo el mundo ha empezado a toser. Bueno, y yo espero que os hayáis desconectado, que hayáis descansado para lo que sigue. Bueno, voy a hacerlo de pie porque creo que será más dinámico por la hora, ¿no? Gracias. Bueno, después de las conferencias de la mañana, a mí me gustaría preguntaros si hay alguien aquí que cree que la muerte física existe. Que levantéis la mano.
Que no. Vale. Veo que tenéis algunas dudas, porque no todos habéis levantado la mano. Pero puede ser después de la meditación, que ya no sabes muy bien dónde estás, ¿no? La muerte física existe, claro que existe, pero ¿somos materia? ¿Solo materia? Bueno, me encanta. ¿Y creéis que hay algo más? Por eso estáis aquí. Y los que no creéis, pues estáis aquí para cercioraros de las posibilidades de que eso sea real. Bueno, el tema es nacer y morir, paradas intermedias del tren de la vida. Es que nuestra vida es como un tren, tiene un origen y un final. Ese origen todos iniciamos, pero no todo el mundo llega al final del trayecto. Algunos se paran entre medio y todos son experiencias de vida. Si algo no sabemos es cuándo nos hemos de ir. Y parece que siempre contamos en que tenemos todo el tiempo del mundo. Pues no lo tenemos, no sabemos. Nosotros venimos con un tiempo determinado. Y si tú acompañas a alguien a morir, muchas veces te dicen, daría todo el dinero que tengo por un día más. Tenemos un tiempo limitado. ¿Somos conscientes de que tenemos un tiempo limitado? En nuestra vida diaria nos comportamos como si tuviéramos un tiempo limitado. ¿Aprovechamos eso? Porque yo creo que eso nos tiene que dar la fuerza para emplear nuestro tiempo en cosas que nos aporten, en el campo que sea, pero que nos aporten. No hay nada más triste que acompañar a morir y decirte, bueno, pues que su vida no ha tenido sentido, que tienen cantidad de cosas para arreglar, que tienen miedo y que no han sido ellos, como decían esta mañana, ¿no? Entonces, pensar que somos 7.500 millones de personas, cada uno tiene una huella dactilar propia, es decir, una identidad aquí con unos dones. Y venimos a desarrollar esos dones. Aquí es como la parábola de los denarios, ¿no? Yo los guardo, los escondo para devolverlos. No, venimos aquí a dar lo mejor de nosotros, porque dando lo mejor, nosotros nos realizamos, pero podemos aportar a los demás. Separar la vida de la muerte es muy difícil porque están unidas. Es como si tenemos un cable eléctrico y no puede funcionar con uno solo de los cables. Siempre hay dos, ¿no? ¿Os habéis fijado que siempre hay dos? Pues vida y muerte es lo mismo, están en lo mismo. Nosotros somos seres multidimensionales que venimos a experimentar una existencia en 3D y con un traje 3D, que luego no necesitaremos porque vamos a otra experiencia multidimensional. Pero aquí lo necesitamos y venimos a experimentar con eso. Y cuando morimos, dejamos ese traje 3D y nos vamos a esa otra dimensión, a ese otro plano de conciencia. Venimos a evolucionar en conciencia para luego ese viaje acabarlo conscientemente yendo a casa. En la vida, como en el tren, hay paradas.
La primera parada es la primavera. Son etapas que hay crisis. Las crisis son necesarias porque nos hacen sacar lo mejor de nosotros, porque las herramientas que teníamos ya no nos sirven y tenemos que buscar, y el que busca encuentra. Y no tenemos que resignarnos, que resignarnos es muy diferente de aceptar. Resignarnos es papel de víctima. Aceptar es la del guerrero. Es, esto no lo puedo cambiar, voy a ver cómo lo hago para aceptarlo. Como han dicho esta mañana, lo que no quieres persiste, lo que no aceptas persiste y lo que aceptas se disuelve. En esta primera etapa es la de la niñez, la de la adolescencia, es época de observación, de crecimiento, de asombro. Aquí tenemos la crisis de la adolescencia, pero que es necesaria para que el niño deja de ser niño y tiene que convertirse en adulto. Podemos quedarnos en esta parada o quizás seguir, pero hay una crisis intermedia. Y antes lo hemos dicho que cuando uno nace, la primera muerte es la de la placenta. ¿Os habéis planteado que es una muerte? Que es como una madre, la placenta, que nos alimenta, nos cuida y cuando no se necesita, se muere. Pero nos ha estado alimentando ahí. Estamos en otro plano que ya no la necesitamos. Y que a medida que vamos creciendo, cada día se mueren millones de células en nuestro organismo y cada día nacen células. O sea que toda la historia de la vida es de vida y muerte. Estamos en ese dualismo que decían esta mañana, pero es bueno, es parte de la unidad, ese dualismo. Llega el verano, que es la época de la plenitud. Estás en la plenitud como desarrollo, que eres joven, enérgico, ya has conseguido un trabajo, tienes unas relaciones especiales, es la familia, estás pleno de energía, de sueños, pero pueden venir la crisis de los 40. Por ejemplo, llega el otoño y el otoño es la época de la madurez, es la época de la recogida de los frutos. ¡Qué maravilla! Todo aquello que tú has hecho en las etapas anteriores, vas a ver los frutos, ¿no? Y como dice el refrán, cosecha vientos y recogerás tempestades. Puede pasar cualquier cosa, pero es la época de que la vida te devuelve todo aquello que tú has dado en forma de fruto. Pero también es una época que empiezas a hacer ajustes. Puede haber una crisis, por supuesto, una crisis de madurez y ocurre la última etapa que parece fría, dolorosa, porque el árbol está sin hojas, porque es invierno, porque hay oscuridad. Pero también es la época en la que crecen las raíces. Fijaros que lo que un árbol tiene de florido, lo tiene de escondido en esas raíces. Esas raíces se forman cuando no se está consumiendo en las hojas y son para renacer.
En la vejez hay momentos duros, porque son momentos de introversión, de estar en uno, de evaluar tu vida y también de pérdidas, de duelos. Los primeros duelos pueden ser los duelos físicos, porque no tienes la memoria de antes, porque estás enfermo, porque no tienes la fuerza vital de antes, porque te cansas, porque no puedes subir escaleras. Y también hay pérdidas humanas, muchas pérdidas humanas a lo largo de toda una vida, ¿no? Y esos son duelos también. Pero los duelos nos hacen crecer. Y todas las épocas son buenas, pero yo creo que en la vejez es la edad del alma, es en la que te permite hacer todo aquello que por cosas personales, por la familia, por tantas cosas que tienes que atender antes, no has atendido. Entonces es el momento de hacer aquello que tú como alma has venido a hacer, tu proyecto. Y entonces es cuando ocurren, como lo que ocurre aquí, la reunión de almas. Te puedes permitir tener tiempo para ti, te puedes permitir tener tiempo de estudio, de pensar, de valorar qué es importante y qué no es importante en la vida. Qué magnífico, ¿no? Bueno, estas son las 4 estaciones generales, pero nosotros que somos muy controladores, hay cosas en la vida que no podemos controlar, como que esta locomotora salga de la estación por una ventana. Entonces, ¿qué pasa? Que a más queramos controlar, más la vida nos dará situaciones que nos descontrolen. ¿Para qué? Para creer en la vida, para fluir con la vida. Fijaros que desde la pandemia cuántas cosas nos han pasado en España. La pandemia, el volcán, las inundaciones de ahora. Quizá esto de ahora se está viviendo diferente que cuando hubo tantas muertes masivas por la pandemia, ¿no? Pero yo creo que aprendemos y yo creo que el aprendizaje más importante es aprender a fluir con la vida y a entender que la vida sabe mucho más que nosotros y que lo que nos trae no es para fastidiarnos, sino para sacar lo mejor de nosotros. Que si todo funciona, somos muy comodones. No vamos a hacer nada por cambiar nada. Fijaros que hay un dicho popular que me parece horroroso, que es: virgencita, que me quede como estoy. Por favor. No. O más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Por qué? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué tenemos esas creencias limitantes? Y a plantearse, ¿son nuestras? ¿Son de la familia? ¿Son de la sociedad? Somos seres multidimensionales. La palabra imposible no tiene que estar en nuestras creencias ni en nuestro vocabulario. ¿Por qué no damos pie a que puedan ocurrir los, entre comillas, milagros? Porque ocurren. ¿Por qué no? Y cuando tú estás coherente contigo mismo, estás coherente con ese campo, creas un campo atractivo para que la energía del universo se alinee contigo y ocurran las cosas y ocurran las sincronicidades. Entonces, por favor, que nadie de los que estamos aquí vuelva a querer controlar nada, porque la vida nos lo va a poner un poco difícil. Entonces,
la aceptación y el aprendizaje de cada situación de la vida. Fijaros que cuando se nos cierra una puerta, nos obliga a encontrar otro camino, que cuando pasan los años dices, ¡ay, qué bien! Gracias a esto que me pasó, yo hice este camino. Yo, por ejemplo, cuando mi primer marido murió, claro, yo ahora no estaría haciendo lo que estoy haciendo, porque hubiese sido la esposa, la abuela, no estaría haciendo esto, pero todo lo que aprendí ahí lo pude dar y mejorar en toda mi etapa posterior y pude ayudar. O sea, es como que creo que esta mañana también se ha hablado como si el universo todo lo tiene perfecto, todo es perfecto y ocurren las cosas que tienen que ocurrir. Lo que pasa es que nosotros las juzgamos como buenas o como malas. ¿Quién lo determina eso? Entonces tenemos que aprender a ver que todo está bien y fluir con la vida. En cada parada del tren hay unas paradas como esa que hemos visto, que es incontrolable, que no te la puedes esperar. Hay cosas que pueden pasar dentro del tren, hay cosas que pueden pasar fuera del tren, la vía que esté bloqueada, que haya un cambio atmosférico que te bloquee. Pero nosotros, ¿cómo vivimos la vida? Porque hay mucha gente que se pone, cierra los ojos o se pone a leer y ni se ha enterado de cuándo ha llegado al final. A veces te pasas de estación, no has visto el atardecer, no has visto el paisaje por la ventanilla y la vida pasa. No nos damos cuenta y tenemos un ojo mirando al pasado y el otro ojo mirando al futuro. ¿Cómo vamos a vivir si tenemos una visión distorsionada? Es imposible ver una realidad. ¿Y qué pasa? Que si estamos pensando en el pasado o en el futuro, dejamos de vivir. Porque solo se puede vivir en presente. Solo. No se puede vivir en pasado y no se puede vivir en futuro. El trayecto es para todos igual, desde el nacimiento a la muerte. ¿Cuándo viene la muerte? Es individual. Es un pacto de nuestra alma para hacer lo que tenemos que hacer. Pero si todos los que estáis aquí habéis levantado la mano, creéis que hay algo más, la pregunta es, ¿estamos haciendo algo más en nuestra vida? ¿O todo pasa a ser información? Nos podemos indigestar con la información, como si uno come mucho y no evacúa. Entonces no es cuestión de ir a muchos cursos, de leer mucho, sino que aquello que escuches, aquello que aprendas, lo manifiestes en tu vida. Siendo lo único que es seguro que es la muerte, ¿cómo la tenemos tan abandonada? ¿Cómo la tenemos tan escondida? ¿Por qué no se habla en los colegios? ¿Por qué no se habla en las familias? ¿Por qué los niños no pueden enterarse de la muerte, ni pueden asistir a un funeral, ni pueden ir a despedirse de sus abuelos a un hospital? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué permitimos eso? ¿Para proteger al niño? ¿De qué? Le estamos quitando herramientas para la vida, porque hay muchos duelos, no solo el de la muerte. Cualquier cosa que no les salga como ellos quieren es un duelo. Y si no han sabido enfrentarse al duelo más grande, que es la pérdida, los otros tampoco. Entonces, eduquemos con la muerte.
Fijaros que somos una sociedad que nos preparamos para todo. Nos preparamos pues, para estudiar, el niño para estudiar, clases de refuerzo, oposiciones, un buen trabajo, nos preparamos para la boda, nos preparamos para ser padres, nos preparamos para enseñar a nuestros hijos, para un viaje. ¿Quién no ha preparado un viaje y se ha leído todas las guías por dónde tiene que ir, la temperatura que hace, todo? Para la jubilación, todo. Nos preparamos para todo. Que a lo mejor nada de esto ocurre. No llegamos a esto. Y sin embargo, para la muerte que nos va a ocurrir a todos, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no la tenemos presente? Pero fijaros, esto es tan triste como que tenemos un familiar o un amigo que tiene un diagnóstico tremendo, va a fallecer y nadie se atreve a hablarle de la muerte. Con lo cual, somos tan supersticiosos que parece que si le vamos a hablar de la muerte, vamos a atraer la muerte a esa persona y no queremos. Y a la vez, la persona que se va a ir y que además sabe perfectamente que se va a ir y tiene miedo y tiene cantidad de dudas, no se atreve a decir nada para no preocupar a la familia, porque claro, como no le han dicho nada, porque no han abierto el tema, y son los momentos más importantes, al menos para mí, en la vida. Son los momentos en que tú vas a trascender, en los momentos que tú te vas a preparar para esa nueva vida y tienes que arreglar tus cosas aquí. Y tienes que arreglar las cosas físicas, las cosas emocionales, tienes que perdonar, tienes que despedirte, tienes que arreglar todos los papeles porque no quieres dejarles problemas a tus hijos, a tu familia. ¿Y por qué no arreglamos desde aquí y ahora, en el cada día, todas nuestras cosas? Que cuando nos vayamos a morir, que el dormir es como el morir, es una desconexión de la conciencia. ¿Por qué no nos preparamos en el día? ¿Por qué cuando nos despertamos no agradecemos ese nuevo día maravilloso y esa nueva oportunidad? Porque podíamos estar muertos, podíamos haber muerto por la noche. ¿Por qué no valoramos todo lo que tenemos y lo valoramos cuando hay una riada y cuando lo hemos perdido todo? ¿Por qué no lo valoramos cada día? ¿Por qué no nos vamos a dormir haciendo un resumen del día, agradeciendo el día, viendo lo que hemos aprendido en ese día y intentando solucionar las cosas del día, sobre todo la parte emocional, lo que tengamos con cualquier persona, el perdón? El perdón es una liberación total. ¿Por qué no perdonamos y nos perdonamos cada día? Fijaros que Bután dicen que es aquí no hay conexión entre medio, el país más feliz del mundo. ¿Pero por qué? Sabéis que siempre la felicidad está asociada a la riqueza de un país, al PIB, al Producto Interior Bruto. Y sin embargo, en Bután es la FNB, la felicidad nacional bruta. Eso es lo que interesa. Interesan las personas y que las personas sean felices. ¿Y sabéis por qué son felices? Porque tienen la muerte incorporada en sus vidas y cada día hacen 2 meditaciones con respecto a la muerte. Es decir, yo tengo cualquier problema y yo sé que yo me voy a morir hoy
ese problema a lo mejor deja de tener importancia. O aquella persona que me ha hecho aquel feo, entre comillas, pues se va a morir hoy, ¿yo qué haría? Pues lo perdonaría, porque no tiene importancia, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos todo lo que nos pasa en el día con respecto a la muerte, vamos a dar la justa medida. Que tenemos un problema, pero estamos vivos, estamos con la familia, tenemos 1000 oportunidades. Stephen Hawking decía que todos los días es una esperanza, que no miremos el barro de nuestros zapatos, que miremos las estrellas, que cada día que pasa es una oportunidad que tenemos. ¿Por qué no lo valoramos? El dinero se queda aquí, el tiempo y las experiencias es lo que se va a ir y lo que vamos a llevar. ¿Y qué vamos a dejar? Todo aquello que dejemos en el corazón de las personas. Eso es lo que vamos a dejar. ¿Y qué nos llevamos? Todo aquello que hayamos dejado en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no valoramos que realmente es importante o no? ¿Y cómo se hace eso? Intentando ser coherente. Ser coherente quiere decir pensar, sentir y actuar en la misma línea y tener el máximo de momentos del día conscientes. Porque nosotros nunca estamos aquí en el presente, nunca. Siempre estamos pensando en lo que tengo que hacer después, o en lo que hice ayer, o en lo que me falta. Pero valorar que estás hablando con una persona, lo que te está aportando, lo que le puedes aportar, ver una puesta de sol, oler un jazmín, saborear un café, eso es estar aquí y ahora. Y eso para la mente. Y eso es una meditación activa. La crisis es la piedra en el camino. Esta mañana se ha hablado de esas piedras en el camino, ¿no? Y de esas crisis, pero que es lo mejor que nos puede pasar. Y esa crisis, ¿cómo la resolvemos? Depende de cada cual, porque la misma situación para uno puede ser diferente que para otro. Si te encuentras una piedra en el camino, hay quien se puede parar y decir, sé que me acabó el camino, ya no puedo hacer nada, y se sienta a que otro le resuelva. O otro puede dar toda la vuelta a la piedra y ver si hay otro camino. O otro se puede subir a la piedra a ver si por allí puede encontrar otro camino. Hay miles de posibilidades porque la realidad es neutra. Depende de las gafas con las que los miremos. Y es real. Aquello que dicen que la vida es del color de las gafas con que se mira, es real. Porque mirar con unas gafas rosas, por decir algo, va a producir una serie de neurotransmisores en nuestro sistema nervioso que va a producir una química que va a tener unos efectos en nuestro cuerpo. Y si lo vemos con las gafas negras, se van a producir otros neurotransmisores diferentes con una química diferente y vas a tener otros efectos diferentes. El hecho es el mismo en los dos, solo depende de cómo hemos visto la situación. Entonces, que sepamos que la realidad es neutra. No hay nada que nos pase que sea tremendo. Puede ser tremendo a ojos físicos, pero le podemos dar la vuelta a todo. Podemos crecer en todo y se trata de crecer. Entonces, es importante cómo decides tú vivir tu realidad. Es una decisión.
a mí me ha pasado esto, yo sé que me ha pasado esto, entonces, ¿cómo decido yo vivirlo? ¿De una manera o de otra? Las dos personas que han hablado esta mañana tenían la capacidad de decidir cómo quisieron ver su vida con las pérdidas. Y su vida no tiene nada que ver con otros casos de otras personas que han tenido esas pérdidas. Y fijaros el resultado tan diferente y tan espectacular, ¿no? Y pensar que si uno puede, todos podemos. El tema de la muerte es muy importante que lo abordemos y que lo abordemos, como he dicho antes, en las escuelas, en la vida normal, que se hable en la mesa de la muerte, como que se hable de la droga, como que se hable de cualquier situación con la que se pueden encontrar nuestros hijos, que se aborden los temas. No por ocultarnos van a dejar de pasar, les estamos quitando herramientas. A la gente la muerte les produce miedo, con lo cual no quieren hablar. Piensan eso, que si hablan de la muerte los van a atraer a esa muerte. Y una de las cosas que más miedo da es porque la muerte no sabes lo que va a pasar después, pero a través del conocimiento y a través de la ciencia puedes conocer, con lo cual se pierde el miedo a la muerte. Hay otros que piensan que la muerte es el fin, pero entre vosotros ya ha quedado claro que sabéis que la muerte no es el fin. No volver a ver a los seres queridos, esto es duro y es doloroso, pero tenemos los casos de esta mañana en que han hecho evidente que no se van, que ellos están aquí con nosotros, no los vamos a perder, al contrario, vamos a estar más en contacto que nunca cuando estábamos vivos, porque no hay distancias. Dejar todo lo que tenemos, bueno, eso ya lo sabemos, a veces nos pasamos trabajando y trabajando para tener dinero, bienestar, una serie de cosas, y cuando nos vamos lo que creamos es un problema con nuestros hijos, con las herencias y con todo esto. ¿Por qué no cambiamos de herencia? ¿Por qué no les dejamos una manera de estar y de vivir la vida y la muerte diferente? Yo creo que eso es una herramienta buenísima para vivir. El dolor, hoy día no hay dolor, está el servicio de paliativos, tenemos la atención en la casa, en los hospitales, no hay dolor. Tenemos miedo, según la religión, a un Dios castigador, que te imaginas, no, yo me voy a morir y va a venir un ser que es perfecto, imagínate, me va a encontrar imperfecto de todas, con lo cual o sí me toca el fuego. En todas las experiencias cercanas a la muerte se ha visto que nadie juzga y que Dios es puro amor. Y el concepto de eternidad, toda una eternidad sufriendo. ¿Qué es eso de la eternidad? El tiempo tenemos que pensar que es un producto de nuestra mente. Nosotros tenemos tiempo y espacio, pero las personas que se han ido están fuera de espacio y de tiempo. En todas las religiones, en todas las culturas, existe la creencia de que algo sobrevive a la muerte. Y hoy día, gracias a la ciencia, se está demostrando que aquello que culturas y religiones milenarias y la espiritualidad se unen, porque la ciencia demuestra todo aquello que la espiritualidad ya decía hace miles de años.
¿Qué pasa? ¿Qué dice la ciencia? Pues la ciencia, en los últimos descubrimientos, nos están diciendo que hay algo que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Es decir, que somos más que un cuerpo físico, somos un físico y una energía. La diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es la energía que le da vida a ese cuerpo. Todo lo demás es igual. Y sabemos que la energía, por la ley de termodinámica, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía que somos está en otro plano de conciencia. Somos energía eterna. La ciencia está investigando en este momento las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. ¿Qué es una ECM? Es una experiencia de conciencia cuando en teoría tu conciencia no funciona, porque está la creencia de que nuestro cerebro es el productor de la conciencia. Eso es lo que todavía nos enseñan en las facultades de medicina. Y que, que la muerte es el fracaso de la medicina todavía. Bueno, pues estas experiencias cercanas a la muerte que pueden ocurrir por una enfermedad, pueden ocurrir por una depresión, por drogas, por 1000 cosas, desde la ciencia lo que nos interesa es la que ocurre en los hospitales, que haya un paro cardíaco registrado con un protocolo de reanimación y un seguimiento y ver cómo esa persona tiene unas experiencias en un porcentaje entre un 6 y un 25% de los paros cardiorrespiratorios reanimados que te dicen que han tenido una conciencia mucho más plena que en toda su vida cuando era plena. Y esa conciencia es capaz de ver, es capaz de oír, es capaz de ver en la distancia, es capaz de sentir, sabe lo que estás pensando, se ven una luz, un túnel y se pueden encontrar con sus seres queridos fallecidos, pueden dar un mensaje para alguien, pueden encontrarse con seres de luz y sobre todo tienen el sentimiento del regreso a casa, de que nadie les juzga, de que están en un ambiente de puro amor, que absolutamente todo lo que se encuentran está como fabricado, entre comillas, con amor. Todo es amor. Y hacen una revisión de vida, pero nadie les juzga. Y en esta revisión hay 2 actores, uno, el que tiene la experiencia cercana a la muerte, pero el otro es aquellas situaciones de tu vida que tú has hecho daño sin querer o queriendo a otra persona y sentir lo que la otra persona ha sentido, es ese dolor, ese dolor. Llegan a un lugar en que se les dice no puedes pasar y vuelven a su cuerpo. Todo esto se ven desde arriba en la habitación cuando ocurre y ven que están reanimando a un cuerpo que consideran que son ellos, pero no se sienten ellos, porque ellos están plenos, están completos y no tienen dolor. Claro, todas estas experiencias se pueden comprobar y se pueden constatar. Lo que dicen que ven, lo que oyen, todo eso, los mensajes que les han dado. A veces ven personas que no sabían que están muertas y están muertas y les dicen ¿qué haces aquí? Todo eso luego se puede constatar. Esa persona ha muerto y no le habían dicho nada. Bueno, pues nosotros, Fundación ICLOVI, estamos estudiando, estamos en el proyecto LUZ, que es una investigación de la conciencia en el momento de la muerte en un paro cardíaco registrado en hospitales de habla hispana. Estamos replicando el estudio del doctor Pim van Lommel,
que se publicó en la revista Lancet. ¿Y por qué? Porque la doctora Elizabeth Kubler-Ross ya desde el 75 nos había hablado que ha atendido más de 20.000 casos de personas que se han ido y todos o les vienen a buscar los familiares o tienen esas experiencias de vida del más allá, que la vida sigue. O el doctor Raymond Moody, que fue el que creó la palabra experiencia cercana a la muerte, que en 1975 hizo un libro, Vida después de la vida, de experiencias retrospectivas. O sea, alguien te las cuenta y tú las escribes, no como lo que estamos haciendo nosotros y lo que hizo el doctor Pim Van Lommel, que es prospectivo. Es decir, antes de que ocurra hay un diagnóstico, hay un tratamiento y hay un seguimiento a todos igual. Aquí tenemos al doctor Pim Van Lommel y ya digo que estamos con él, con su trabajo, que es diferente. Tenemos 13 hospitales trabajando en esto y tenemos de los 13 hay uno en Colombia y hay uno en Argentina y tenemos 3 más a punto. Esto es muy potente en este momento en España y hacerlo es el más grande en lengua española. Y el doctor Pim Van Lommel lo hizo con 10 hospitales. Claro que todos sean cardiológicos, pero bueno, nosotros de momento tenemos 13. Fijaros el consejo asesor que tenemos. El doctor Pim Van Lommel, el doctor Bruce Grayson, el doctor Iben Alexander, David Lorimer o el doctor Raymond Moody. Todos ellos nos están ayudando de manera altruista a esta investigación y todos los médicos que participan lo hacen de manera altruista. Bueno, aquí estamos con el doctor Stuart Hameroff, es un anestesista de Arizona que tiene la teoría con Sir Roger Penrose, que fue premio Nobel de Física, de que la conciencia tiene un sustrato cuántico y se encuentra alojada en los microtúbulos de las células neuronales y que cuando la célula neuronal ya no está en condiciones porque está alterada o porque se ha muerto la persona, eso pasa por el entrelazamiento cuántico a esa conciencia no local. Si se recupera, se vuelve a conectar, siempre contando con el entrelazamiento cuántico. Es que nuestra conciencia no está en nuestro cerebro. Nuestra conciencia, en las teorías actuales, es una conciencia no local. Podemos llamarle supraconciencia, pero es una conciencia no local. Quiere decir que no está localizada en el cerebro. Es un campo cuántico, un campo de energía. Pero es igual, no hace falta que creáis nada de los que os he dicho o os hemos dicho a lo largo del día. Es igual. Lo que absolutamente todo el mundo está de acuerdo en que ahora este es el momento único y cierto. No sabemos si después moriremos, si saldremos de aquí, uno tiene un infarto, una embolia. Entonces, sepamos lo valioso de nuestro tiempo. Valorémoslo, por favor. Y nacimiento y muerte son 2 cambios de una dimensión a la otra. Hemos dicho que cuando nacemos, venimos, somos seres multidimensionales, llegamos aquí, hay una serie de personas que nos reciben, entre ellas nuestra madre. Cuando nosotros nos vamos, vienen a recogernos los familiares, los amigos, las personas queridas y generalmente, en un porcentaje muy alto según los estudios, la madre viene a recogernos. Y es muy importante entender que morimos como hayamos vivido. Por eso, si nosotros, como decía
Enrique esta mañana, si nosotros morimos en el cada día, no hace falta morir al final, ya cuando morimos no morimos. Y la gente que vive cada día, que vive el aquí y ahora, que da valor a lo que realmente tiene, esas personas mueren en mucha paz y porque lo han arreglado todo antes. Entonces, no acumulemos, no dejemos al final porque tenemos mucho tiempo. No, hagamos en el cada día. Y no temamos los momentos de oscuridad. Tu magia más importante es la que ocurre en tiempos de oscuridad. Demos gracias a todas las crisis, a todos los problemas que hayamos tenido, porque son lo que nos hace evolucionar. Desgraciadamente, si estamos en nuestra zona de confort, no se mueve nada, nada. Claro, nadie se va a meter en problemas para tener problemas, pero aceptemos que la oscuridad es una manera de que quizá lo que tocaba hacer ya lo he hecho y ahora toca otra manera de hacerlo. Y sobre todo que las personas que se pasan tanto pensando en ese futuro, que están tan poco en el presente, no están viviendo. Y la vida es muy corta y solo os pido que la disfrutéis, pero no se puede disfrutar en pasado ni en futuro, sino solo en presente. Y desarrollemos, no tengamos miedo, desarrollar todo aquello que nos llama la atención. ¿Por qué no? Vamos, adelante. Y por último, hemos venido a ser felices. Todo el mundo tiene problemas. Y yo digo, hemos venido a ser felices. Pero es que la felicidad depende solo de nosotros. Y depende de nuestra perspectiva de cómo vemos tres cosas. Una es las cosas que te han pasado, que también, como decía Enrique esta mañana, tú no puedes mirar con ojos de hoy cosas de ayer, porque claro, tú has evolucionado. Entonces, lo único que puedes hacer es cambiar tu percepción, y eso se cambia en el hoy. Pero todo eso para aprender y vivir la situación que estamos viviendo, sea cual sea, con plenitud. Un mal pasado nos ayuda a tener un buen presente y a desarrollar la potencialidad de un buen futuro. O un buen presente nos ayuda a cambiar un mal pasado. Todo está en el presente, ese pasado y ese futuro. Pues no nos toca otra que vivir el presente. Y la percepción de lo que va a pasar en tu vida. Si nuestra mente está en el futuro, tenemos una mente tan tremenda que para nuestra supervivencia solo nos indica todo lo malo que nos podría pasar. Y eso nos desgasta. Y puede ser que eso malo ocurra o no ocurra. ¿Cuánta gente hay que te dice, he sufrido tanto en mi vida, pero la mayoría de las cosas por las que he sufrido no me han pasado? Pues, ¿por qué vamos a despreciar y desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no sabemos si nos pasarán? Vivamos el aquí y ahora. Y nada, gracias de corazón. Gracias. Bueno, te hago yo una pregunta, ¿vale? Vale. Siguiendo la historia de lo que cuentan las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que cuentan que vienen sus seres queridos, ¿no?, a acogerlos, ¿no? Vale, yo comprendo que, como decía Enrique esta mañana, no ha ido y ha vuelto para contarme qué pasa, yo eso lo comprendo. Pero a partir de ese momento en el que vienen las personas queridas, esas que no sé dónde estaban, porque se habían ido,
y estaba bien en algún espacio, no tiempo, no espacio, no lugar, no ser, en esa conciencia eterna, habían venido a buscarme, imagínate, ¿y qué más? Bueno, primero tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo en cuanto a que los que se han ido no han vuelto. Claro que han vuelto. Claro que han vuelto. Esa es la gracia de hacerlo en un hospital en que tú tienes un paro cardíaco. La muerte clínica hay 3 parámetros. Una, que es la parada cardíaca. Claro, si se para el corazón, no lleva sangre al resto del organismo, no hay tensión arterial, no hay frecuencia cardíaca. El segundo punto es no hay respiración espontánea. Y el tercer punto es que no hay reflejos medulares. Los reflejos medulares son al dolor, que tú haces maniobras de dolor muy dolorosas y no responde, o a la luz, que no responde, la pupila está dilatada y no responde a la luz. Estos 3 factores están en las personas que tienen un paro cardíaco. Necesitan reanimar ese corazón, necesitan ventilación porque no respiran y es a través de una ventilación mecánica, intubados o con una mascarilla, un ambú, con un soporte de oxígeno. Y luego puede normalizarse o no. Si no hay una reanimación rápida, la persona se va o se queda con secuelas. Pero son personas que si no se reaniman, están muertas. Por tanto, para mí, se han ido porque han ido a otro plano de conciencia y han vuelto. Y han vuelto además con algo muy bonito. Yo digo que son mensajeros del amor, porque vienen a decirnos que en ese otro plano todo es amor. Y para decirnos que existe otra vida. Eso por un lado. Luego lo de los familiares, pero es que los familiares te vienen a recibir antes de que te hayas muerto. O sea, no solo en una experiencia cercana a la muerte, sino en experiencias perimorte. Hay estudios científicos publicados en que generalmente viene la madre, pero pueden venir cualquiera, cualquier persona. Pueden ser amigos, incluso pues, abortos, incluso bebés que no han nacido, te puedes encontrar como en un caso que estoy pensando, que le apareció el padre de la mujer que se estaba muriendo con un hijo que representaba tal edad, y le presentó al hijo: mira, este es el hijo que no nació, yo lo estoy cuidando. Eso está ahí, te lo creerás o no, pero ella no se lo esperaba encontrar. Y su padre vino y le dijo: no es tu momento, pero no te preocupes, yo estoy cuidando de tu hijo. Hay experiencias peri-muerte y son muy interesantes. Y hay experiencias de lucidez terminal, que personas que tienen un cerebro alterado por una demencia profunda o por un Alzheimer, que en el día anterior o pocos días antes de su muerte se despiertan con una claridad mental que hacía a lo mejor 10 años que no reconocían a nadie y reconocen a todo el mundo y tienen una palabra para todo el mundo y se despiden y al día siguiente se mueren. Eso, lo que podemos decir es que ocurre. ¿Cómo ocurre? Eso es lo que hay que estudiar, ¿no? Pero es que desmonta muchos parámetros que ya tenemos y ya son obsoletos. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias
Yo quería preguntarte si habéis observado en las experiencias cercanas a la muerte el bagaje, por decirlo de alguna manera, que traía ese paciente en esa experiencia, si es diferente, por decirlo así, si era una muerte que traía traumática, si era una persona querida, si era una persona con problemas de drogadicción, o todos tienen las mismas experiencias similares de amor, de paz, de tal cual. Eso. Hay dos tipos de experiencias, las positivas y las negativas. Las negativas es un porcentaje muy bajo, nadie quiere hablar de ellas, pero tanto las unas como las otras cambian la vida y los significados de las personas. Pero respecto a lo que tú dices, de entrada, nadie les juzga. Y hay un estudio hecho en la prisión de máxima seguridad, una prisión como la de Alcatraz en Estados Unidos, que yo no recuerdo el nombre ahora, en la que se puso como los que estaban allá no iban a salir de por vida, el 85% de la gente que estaba allá moría allá, el director de la prisión quiso crear un hospice allá, o sea, un lugar de compasión y de acompañamiento a la persona que se va a morir, y además hecho por los mismos reclusos. Y para él la experiencia fue impresionante porque decía que a través de la compasión es la única manera de redimir, entre comillas, a las personas que estaban allá, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Y dentro de estos, el porcentaje de experiencias negativas fue, pues a lo mejor de un 1%. Todos tenían la sensación de amor, de regreso a casa, venía la madre, o sea, como nadie te juzga. Es que pensamos que somos como actores de un teatro, no nos tenemos que confundir con el personaje, ¿no? Lo que tú eres esencia de amor, todos somos amor, ¿no? Y cuando tú te vas, tú te das cuenta de lo que has hecho, pero a la vez recibes tanto amor que lo único que quieres es repararlo, ¿no? ¿Puede ampliarnos un poquito lo que ha dicho de la obligación de los microtúbulos y la relación con el renacimiento cósmico? Nosotros, todas las células de nuestro organismo, todas tienen microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras súper pequeñísimas, son filamentos que concretamente esto ocurre solo en los microtúbulos de las neuronas, según el doctor Hameroff. Y esos filamentos son tan finos que solo puede pasar un fotón. Y entonces ese fotón lleva una información. Y la suma de los millones de filamentos que tenemos es lo que establece esa base cuántica de información que es nuestra conciencia y que cuando el cerebro no está recibiendo oxígeno, es igual que tú tienes en la nube toda la información de tu ordenador. Y si se te estropea el ordenador, pues te quedas sin información. Pero con otro ordenador puedes acceder a tu información. O si tu ordenador lo arregla, entonces esa información queda en el campo.
No hay nada que se pierda. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos está ahí. Lo tenemos como información en el campo. Decía Einstein que la única realidad es el campo. Todo está en el campo. Nosotros salimos de ese campo, el campo uno, puede ser Dios, o campo cuántico, como quieras llamarlo. Todo está ahí, toda la información está ahí. ¿Que te arreglan tu cerebro? Bajas, ya tienes tus claves y tú bajas tu información. Pero esa información, cuando tú mueres, pasa a enriquecer ese campo con la experiencia de cada uno. Y el que se encuentre en la misma situación es como si tuviese la antena de la radio o de la televisión sintonizada y puede captar y le puede ir bien a esa persona, porque está la información en el campo. La luz es portadora de información, el fotón tiene la información. Bueno, yo la pregunta que llevas, bueno, gracias por tu conferencia, era la que había hecho la compañera, pero además la había una cosita que le quería preguntar y voy a aprovechar. Estas experiencias de conciencia que se tienen en experiencias cercanas a la muerte, como por ejemplo hay gente que está en el túnel, o que escucha todo lo que los médicos han hablado mientras está en un coma profundo, o ver otras realidades de otros quirófanos, de otros sitios del hospital, etc. Cuando pregunto yo en relación con lo que ha dicho de la conciencia no local. Sí, porque entiendo que no local es que no está localizada en el estado concreto, sino como un determinante, pero que le exacto. Pero cuando nos pasan otras experiencias, como por ejemplo que tenemos una hipotimia, o nos dan un golpe en la cabeza, que perdemos la conciencia, en estas situaciones no se tiene ese tipo de experiencia de conciencia, de localización y de ver otras cosas, escuchar otras cosas. Puede ser. Igual que la puedes tener, no tienes por qué estar a punto de morir. La puedes tener en una hemorragia, la puedes tener en una lipotimia, la puedes tener en una depresión, la puedes tener en cualquier momento de tu vida. Pero desde el punto de vista de la ciencia, claro, lo que nos interesa es decir que somos más que materia y también poder decir que el cerebro no es el productor de la conciencia. Lo que tenemos que saber cuáles son las implicaciones entre el cerebro y la conciencia. Pero eso es lo que nos interesa, por eso estamos en el paro. Que nos interesan las experiencias que se tienen cuando el cerebro no puede percibir nada. ¿Sabes? Porque entonces indica que esa conciencia que tiene el cerebro no es la que está viendo. Porque a los 12-15 segundos de que el corazón está parado, tu cerebro va a caer en inconsciencia. Y si hiciéramos un electroencefalograma en ese momento sería plano, es decir, no hay actividad eléctrica. Si nuestra conciencia es producto de nuestro cerebro y el cerebro no está funcionando, ¿cómo explicas que tengan unas visiones y experiencias que se pueden demostrar que sí, que han ocurrido? ¿Cómo las explicas? Queremos que ocurra eso, ¿sabes? Queremos que la gente empiece a poner un interrogante a que el cerebro es el productor de la conciencia y cuando nos morimos se ha acabado todo. Pero tenemos que estudiar mucho más, todos son hipótesis. Pero no podemos negar que ocurre, ¿sabes? Bueno, yo he elegido abierto del sur, tengo vuelto a Zaragoza y los proyectos que están aquí. Y quiero una cosa, la experiencia que están hablando el negativo, son también experiencias similares a lo que viven, porque vemos que las positivas son seres de luz, pero el caso contrario son mal y qué prototipo o ser un prototipo de persona que vive esa experiencia.
No, no lo hemos encontrado en un prototipo. No, no es que lleven una vida, no, porque como decía antes, las personas de esa prisión que eran criminales y que no las han tenido. Son unas experiencias como de bajo astral, que estás en un lugar que tienes miedo, que estás incómodo, que estás con seres no de luz y te sientes mal, pero tanto las positivas como las negativas, después hay un cambio en todos ellos. O sea, no es que se queden las negativas y se queden, no, sino que se dan cuenta de que la vida continúa después y que tienen que hacer cambios. Y ocurren los cambios. Aquí. La última pregunta, ¿vale? La última pregunta. Gracias. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Conocimientos, sabiduría y experiencia. Pero yo quiero compartir algo muy sencillo ante la muerte de uno de mis hermanos, con 62 años, de cáncer de páncreas. Estábamos todos en el hospital con él y cerraba los ojos. Cuando venía, tenía los ojos abiertos, hablaba de Pepi, no de Juan, nada. Seguía, parecía que estaba conmigo y me decía, a mí me impactó mucho esto. Estoy en otro aposento, donde hay una luz y una paz. Pero cuando vuelvo y me hospedo aquí a todos, sufro. Si yo pudiera llevar conmigo esa experiencia a todos nosotros, nos dejó mucha paz y nos ayudó a vivir el duelo. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante que compartas eso, porque eso es lo que pasa habitualmente. Lo que pasa es que no les hacemos caso y decimos, no, es la medicación, es no sé qué, son alucinaciones. Y no, y es que están entre dos mundos, como has dicho tú muy bien. Cuando están allá, están con los seres queridos, les cambia la cara, la luminosidad, no tienen dolor. Y luego vuelven aquí y se encuentran pues que han de dejar a los seres que quieren y que ven que están sufriendo, pero ellos ya no sufren. Por eso les duele que los que se quedan aquí sufran, porque ellos ya han conocido las dos realidades. Gracias.